sobre todo cuando de vacunas se trata. Y por ejemplo, se conoció que en Estados Unidos había esta posibilidad de beneficiar al Perú con 80 millones de vacunas contra la COVID-19. No, 80 millones va a ser el total que Estados Unidos va a donar a diversos países cierto, gracias por la corrección. En el mundo. Y ha dicho que dentro de los países beneficiarios de esta donación está el Perú. Y por eso vamos a hablar con José González, que es médico peruano, infectólogo en la Universidad de Miami. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros, José. Exitosa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Finalmente, ¿esto cuándo se estaría materializando? De los 80 millones de dosis de vacunas contra la COVID, ¿más o menos se estima de cuánto le tocaría a nuestro país? Sí, en realidad el anuncio ha sido para 80 millones de vacunas que van a ser distribuidas durante el mes de junio. 6 millones de ellas van a ser destinadas a países de América Latina y el Caribe, dentro de los cuales está el Perú. Así que tenemos tal vez la expectativa de que en las próximas semanas se vaya a estar concretando esta donación a través del mecanismo COVAX. ¿Y se ha definido qué vacunas son, de qué laboratorio? Sí, al momento estamos hablando de las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. AstraZeneca todavía está en evaluación, pero creemos también que AstraZeneca sería una de las vacunas que podría donar Estados Unidos en una cantidad muy importante. Ya, pero esta donación se hace a consecuencia de qué exactamente, porque ya acabó de inmunizar a su población en esta primera fase Estados Unidos, o es que hay un excedente de vacunas de los contratos que ha firmado y por eso está distribuyéndolo a modo de préstamo, como en su momento se había conocido. Bueno, aquí la vacunación en Estados Unidos ha avanzado de una manera muy ágil. Al momento tenemos el 41% de la población completamente vacunada que ha recibido las 2 dosis de las vacunas de ARN mensajero y también una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Pero todavía estamos un poco lejos de alcanzar el objetivo de 70% de personas vacunadas. Yo creo que para el 4 de julio vamos a conseguir ese objetivo, es lo que se ha propuesto el gobierno y la administración del presidente Biden. Pero con respecto a las donaciones, lo que estamos haciendo en Estados Unidos o lo que está haciendo el país es liderando este mecanismo de globalización de vacunas, porque entendemos que no solamente es importante erradicar la pandemia en países del primer mundo, sino también hacerlo en otros países en el resto del mundo, porque sin ello no vamos a poder revertir la situación que se está presentando al momento. Hay que recordar que el desarrollo de variantes se produce justamente porque en países, sobre todo el tercer mundo, se está produciendo una replicación muy activa del virus y esto hace que el virus mute y pueda traer consecuencias a corto y a mediano plazo. Hay muchas personas que se pueden estar preguntando, pero ¿por qué no han llegado el 50% todavía allá en Estados Unidos, teniendo la cantidad de vacunas que tienen? Es más, hay muchos peruanos que han viajado a Estados Unidos para ponerse la vacuna allá sin hacer largas colas, sin muchos problemas para llegar a un lugar donde le puedan poner la vacuna. Allá hay muchos locales, incluso farmacias, incluso en centros comerciales, donde uno va y le ponen la vacuna inmediatamente. Hay la capacidad, hay la llegada a diferentes zonas, hay la cantidad de vacunas. ¿Por qué esta vacunación no está ya en la inmunidad de rebaño, por ejemplo, en la inmunidad colectiva? Sí, al respecto yo quisiera ser un poco optimista porque me parece que el objetivo se va a conseguir en un plazo cercano. Yo creo que el 4 de julio es una fecha que está, bueno, hemos destacado como una fecha que se puede concretar los objetivos trazados. Pero claro, dicho esto, existe todavía cierta duda sobre la vacuna en un grupo de la población, los antivacunas, que es un grupo que ha existido desde hace muchos años y que lamentablemente está haciendo que este proceso de vacunación no pueda ser completado de una manera tan rápida como queremos nosotros. Pero también hay que decir que la vacunación se está realizando de una manera, yo diría, relativamente rápida. Llegamos a un máximo de 4.3 millones de vacunas administradas por día. Al momento esta cifra ha caído, pero se está administrando 1 millón de vacunas por día, lo cual es una cifra muy importante en el contexto que vivimos. Bastante importante, pero cuando nos hablan de vacunas, no hay una sola vacuna, ni 2 ni 3, hay muchísimas vacunas. En el caso del país, de nuestro Perú, se está aplicando normalmente la de Pfizer, la de Sinopharm, que se va a volver a aplicar con la llegada del lote de 700.000 vacunas en los últimos días, la de AstraZeneca, que también está llegando de poquito, pero que está llegando alguito. Pero en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, la de Moderna, ¿cuál es el nivel de efectividad que se conoce según la inoculación que se está haciendo allí en Estados Unidos?
Porque si cabe la posibilidad de que estas vacunas lleguen a nuestro país, tendrían que ser también justamente homologadas las autorizaciones para que puedan ingresar. ¿Cuál es el nivel de efectividad, la de Moderna y la de Johnson & Johnson, la que se está midiendo en estos momentos en Estados Unidos? Sí, hay que recordar que la vacuna de Moderna utiliza la misma tecnología que la vacuna de Pfizer, son ARN mensajero. Así que la eficacia, basada en los ensayos clínicos que tenemos, es aproximadamente del 94%. Una eficacia muy alta, más allá del 90%, el cual es compartido por muy pocas vacunas que tenemos ahora en el medio. Y si hablamos de la vacuna de Johnson & Johnson, utiliza una tecnología distinta que es un vector adenovirus 26 con replicación eficiente. Esta vacuna tiene una eficacia aproximada de 72% aquí en Estados Unidos en población caucásica, pero la eficacia puede disminuir hasta 66% si hablamos de población de América Latina. Y bueno, es una vacuna que tiene muchos beneficios, el principal que es de administración única. Así que eso hace que su distribución en países tal vez de bajos recursos sea más ágil y pueda llegar a mucha más gente. Bien, tiene entonces una eficacia muy similar a la vacuna china de Sinopharm que se ha utilizado y que se va a seguir utilizando aquí en nuestro país. Sí, pero también con respecto a la vacuna de Johnson & Johnson, yo creo que uno de los beneficios y datos más importantes es que la protección contra la enfermedad severa es mucha más alta. Esta eficacia incluso llega aproximadamente al 85%. Así que hay que tener en cuenta que no solamente hay que ver la eficacia para enfermedad sintomática, pero también hay que notarlo cuánto protege para la enfermedad severa, hospitalizaciones y muertes, y en este aspecto la eficacia es muy alta. ¿Y cuál es el manejo logístico de las vacunas? Sabemos que el tema de Pfizer, por ejemplo, requiere de un ultracongelador para que se pueda mantener, y en cuanto se lo saque ya de ese grado de conservación, se lo tiene que aplicar, porque no tiene mucho tiempo de duración. En la similitud que tiene la tecnología de la vacuna de Pfizer con la de Moderna, ¿la vacuna de Moderna también requiere de un ultracongelador? No, la vacuna de Moderna puede almacenarse en una temperatura de menos 20 grados centígrados y una vez que llegan a los centros de distribución puede conservarse en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados hasta por 30 días. Esa es una de las ventajas posiblemente que ofrece con respecto a vacunas como Pfizer que tienen otras temperaturas de congelación. Aunque actualmente se están flexibilizando estas medidas porque existen ya más estudios que nos dicen que este ARN mensajero sería estable en otras temperaturas. Y si hablamos de la vacuna de Johnson & Johnson, requiere una temperatura de 2 a 8 grados, lo cual nuevamente es uno de los beneficios de esta vacuna, aparte de su aplicación única. ¿Están cambiando el plan de vacunación o la estrategia de vacunación en Estados Unidos para poder llegar a este porcentaje que se tiene que llegar para la inmunidad colectiva? ¿Están cambiando la estrategia? Yo creo que estamos complementando la estrategia con otras medidas, como por ejemplo llegar a poblaciones de difícil acceso. Hace poco el presidente Biden ha anunciado un programa de incentivos justamente para aumentar esta tasa de vacunación. Se están ofreciendo viajes en Uber gratis a centros de vacunación, ciertos incentivos llegando al extremo incluso de algunos estados de sortear loterías de $1 millón entre las personas que están vacunadas. Así que también sorteo de becas de estudio. Y ahora también se está llegando a pequeños centros como por ejemplo peluquerías en donde se van a aplicar también estas vacunas. Pero claro, este control, ¿cómo lo están haciendo? Siempre se dice que es bueno aprender de las buenas experiencias, copiar e imitar y hasta mejorar. El Perú, en la experiencia que está llevando de Estados Unidos con esa estrategia de vacunación, ¿qué tendría que implementar? Imitándole a Estados Unidos, valga la redundancia. Sí, yo creo que para la distribución de las vacunas se tiene que hacer de todas maneras uso de la empresa privada y tienen que colaborar todos los sectores en Perú para que esto sea posible. Y también descentralizar la administración de las vacunas. Sabemos que inicialmente podría tratarse esta administración en centros de vacunación masiva, pero conforme vaya avanzando el proceso de vacunación vamos a necesitar establecimientos que estén más cerca a la población de difícil acceso. Así que yo creo que pequeñas farmacias, en el caso de, aquí en Estados Unidos, peluquerías y otros centros podrían tomarse también como puntos de administración de vacuna. Claro, pero nosotros estamos viviendo una realidad completamente diferente. Aquí hay colas y hay aglomeración en las colas porque la gente quiere su vacuna, porque los peruanos están desesperados por vacunarse. Es una situación totalmente diferente hasta por el momento, digamos.
Sí, esto depende definitivamente del número de vacunas disponibles en el país. Si el número de vacunas es todavía reducido, se comprende que todavía este proceso esté centralizado. Yo espero que mientras esto se vaya solucionando en el transcurso de los meses, ya el proceso se descentralice y se pueda hacer uso también de otros centros de administración y también de la empresa privada para que ayuden en este proceso. Ahora, algo no me queda claro o quisiera que me lo precise mucho más, si es que lo tengo a media caña la explicación. ¿La participación de los privados ha sido de forma voluntaria en Estados Unidos? ¿Han sido convocados por el gobierno estadounidense para que puedan servir como puntos de vacunación, llámese farmacias, supermercados o las peluquerías, como nos está mencionando en este momento el doctor González? ¿O es que las privadas, las empresas privadas también tienen la facultad para que puedan inocular y vender las vacunas? No, todo esto ha sido iniciativa del gobierno central. Así que se trabajó de forma conjunta desde el inicio de la pandemia. ¿Y se está permitiendo la importación y venta de vacunas en Estados Unidos por parte de los privados? No, el manejo se hace por parte del gobierno federal, así que todavía no se está permitiendo esa compra independiente por parte de los privados, ni en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido José González, médico peruano, infectólogo de la Universidad de Miami, dándonos luces de este proceso de inoculación en Estados Unidos y además de las vacunas que van a llegar donadas por el gobierno de Estados Unidos a nuestro país, y va a ser positivo para ir avanzando en este proceso de inoculación que necesitamos tanto para llegar a una inmunidad, a una protección. Bien, a esta hora 6:29 nos vamos a una pausa, pero volvemos de inmediato y seguimos.